¿Se ve la pantalla completa? Sí. Ya. Entonces, un poquito, siempre un pequeño repaso de lo que hicimos la semana pasada, ¿cierto? Economía, y básicamente la idea como, por decirlo, intelectual de la economía de libre mercado, que básicamente es un poquito lo que vamos a introducir aquí. Después en otros cursos uno se empieza más a meter a cosas que no funcionan y qué sé yo. Pero el principio como de la original de esta idea de dejar el mercado funcionar, nosotros vamos a tener el mercado en el curso básicamente, es, bueno, el libre albedrío, o sea, que cada uno haga lo que quiere, permite a las personas estar mejor. Y esa es la idea de Adam Smith. Básicamente, como dice ahí, los mercados libres, a través del propio interés del individuo, llevan al bienestar social. Esto es algo así como que si ustedes lo pensamos en la clase, bueno, eh, yo no debería, digamos, regular cuántas horas ustedes tienen que estudiar y ponerles regulaciones sobre cómo estudiar, sino que cada uno de ustedes estudiando por su cuenta, por su propio interés, porque ustedes quieren aprender, vamos a suponer, digamos, van a llegar a aprender más. O sea, yo, en el fondo, el propio interés del individuo nos lleva a generar más riqueza y esa riqueza al final se esparce en la sociedad. Esa es como la idea principal, ¿cierto? Entonces, de ahí, bueno, surgen preguntas, quizás uno puede hacer cosas para ayudar al mercado cuando no está funcionando tan bien. O sea, esta cosa de que cada uno hace lo que quiere, quizás no funciona tan bien. ¿Y qué pasó? Porque en el fondo, por decirlo de alguna manera, ingeniería comercial se instaló como una carrera relevante o estudiar economía se instaló como algo relevante, porque en definitiva el mercado eh, se impuso a el modelo de planificación central, que era la otra alternativa digamos, después de la Guerra Fría. En el mercado aquí, que en el modelo de Estados Unidos, en el fondo, los individuos deciden qué comprar, las empresas deciden qué y cuánto hacer, la regulación pasa a través de precios y competencia. Uno podría decir, por ejemplo, en Chile quizás no hay competencia, por eso no está bien regulado el mercado. Pero en un mercado como Estados Unidos, un país grande, sí hay suficiente competencia, entonces entre precio y competencia el mercado se regula más o menos solo, esa es como la idea. Y obviamente la pregunta es si agregar las decisiones individuales nos llevan al bienestar. El modelo alternativo en ese momento, pensando en la Guerra Fría, era planificación central, ¿cierto? Para los que leen, les gusta un poquito la historia, básicamente los rusos pensaban, bueno, ya tenemos toda esta tecnología, el Fordismo, todas estas máquinas, esta capacidad de producir cosas en serie, como que la sociedad ha avanzado tanto que ya podemos nosotros más o menos como calcular dónde se necesitan cosas, qué cosas hay que comprar, ya no hay límites en el fondo, a nuestra capacidad de planificar. Como que debiese funcionar bien. Nosotros tenemos una ciencia de administración, por decirlo, y podemos con esa ciencia administrar bien el país. Entonces, ahí los individuos tienen cuotas de consumo, el Estado tiene medios de producción, decide qué y cuánto hacer, eh, y regulación a través de las decisiones del Estado, y la pregunta es si el Estado continuamente va a poder hacer decisiones. Entonces, esos fueron como dos modelos, y lo que pasó a la larga, ¿por qué se impuso el mercado? En el fondo, porque ustedes no están estudiando economista de planificación central, están estudiando ingeniería comercial enfocado en el funcionamiento de los mercados. Como les dije en la clase pasada, un colega mayor en ese tiempo estaba enseñando ingeniería comercial en los tiempos de la UP, de la Unidad Popular. Le decían, ¿para qué enseñan esto si esto no va a servir cuando el modelo se instale? Y eso no pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque en el fondo, entre otras cosas, digamos, pero yo diría que la principal es que si uno compara los países que se fueron a la vía, digamos, de planificación central, entre todos estos, casi todos estos ya se han vuelto más bien capitalistas, pero digamos, todavía queda Norcorea, Cuba, pero en ese momento el mejor de todos estos países, uno podría decir, que era Yugoslavia, que era como, todos estos países tenían medio dictadores, qué sé yo.
El mejor de todos esos dictadores era el de Yugoslavia y este logró como $3.000 per cápita. O sea, por decir por año. Por decir, digamos, 2,5 millones, más o menos, al año. Entonces tú tenías, por decirlo, es como decir, las personas tenían 2,5 millones para sobrevivir. En cambio, claro, en el otro lado, mucha más plata, digamos, aquí el mejor sería Suecia, que llegó a los $25.000 básicamente, y el equivalente a Yugoslavia, que era el mejor caso de planificación central, así como con un dictador muy bueno. El equivalente, países que eran parecidos, Italia, casi $20.000, que es, estamos hablando, Yugoslavia era como 2,5 millones, ¿cierto? Italia estaríamos hablando como de 15 millones. O sea, esa es la diferencia de rango. Estamos hablando, o sea, entre 2,5 millones y 15 millones. Al final, ¿qué es lo que pasaba normalmente? ¿Cierto? Que la gente se empezaba a escapar, entonces es el típico ejemplo de Alemania del Este y el Oeste, que se empezaron a escapar porque tenían mejor estándar de vida. Así como que el más pobre de este lado estaba mejor que el normal del otro, una cosa así. Entonces lo que pasó es que el mercado se imperó, o sea, como que esta idea, se acabó esta idea de que, bueno, el gobierno tiene que poner panaderías. Y tiene que poner panadería y decidir, y digamos, carnicería, y de ahí decidir cuánta carne y cuánto pan se produce. Más bien eso se dejó para el mercado. Obviamente, lo que uno puede entender que también el mercado no aplicó, si uno mira estos países, hay muchos que tienen algunas áreas donde el mercado no impera. Digamos, más típico no debería ser educación o salud. Pero en la producción de bienes regulares, por decirlo, así como por ejemplo los otros, había fábricas de autos. ¿Okay? Entonces el gobierno tenía una fábrica de autos y el gobierno decidía cuántos autos se producen, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro es más bien el mercado, o sea, como en Chile. Hay más demanda de autos, se van a producir más, van a traer más autos. Entonces, esto se ve como un poquito de la diferencia de Seúl, ¿cierto? Corea. Aquí está el paralelo, entonces estos son dos países que en el fondo tenían, en 1950, eran iguales, eran un solo país, digamos. Y uno, aquí se dividió, hubo una guerra y se dividió, la Corea del Sur se hizo capitalista, Corea del Norte más bien es comunista, y esta se refleja en la diferencia de actividad económica, que es como la cantidad de luz. Se ve que en el fondo Corea del Sur se volvió muy rica, ¿cierto? Mientras que Corea del Norte se quedó pagada en el pasado. ¿Ok? Y eso es como la razón por qué vamos a estudiar economía entendida como un mercado. Porque en el fondo el mercado ya impera, no estamos en un mundo donde en general el presidente o alguna asamblea, cabildo decide, ya, vamos a hacer cuántos autos y cuántos neumáticos y cuántas cajas de leche. No, en general lo que es el mercado, o sea, ahí cada empresario decide cuánto y qué producir. Entonces, si a un empresario le bajan los monos y le da con cerrar la fábrica de autos, la cierran, ¿no? Se acabó. No hay una cosa como que tenga que pedir permiso político necesariamente. ¿Ok? Entonces eso nos va a llevar a estudiar la economía en general, como mercado también, y algunos principios básicos de la economía. Entonces, si nosotros pensamos como cuál es la idea, yo diría hasta un defecto de los economistas, viene por un poquito tratar de ser más de lo que pueden ser, de cierta manera. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay que estar instalado en digamos, en Inglaterra, en la época donde surgió Adam Smith. En ese momento, la estrella, así como que ahora dicen Elon Musk, pero sería así como el Tony Stark, así como el genio del momento, era Isaac Newton, que básicamente creó una revolución en Inglaterra, ¿cierto? Porque él hizo el modelo de física que seguramente algunos estudiaron en colegio, digamos, con momentum, aceleración. Todos esos modelos tienen características matemáticas. Y él usa ciertos principios para describir lo que pasa en la física. En particular, por ejemplo, el principio de la gravedad, ¿cierto? Que siempre hay una... No se ve esto.
ver algo que se vea esto. Siempre hay una fuerza, ¿cierto?, que tira cualquier objeto, lo tira hacia el suelo a una aceleración con una aceleración de 9,8 metros por segundo por cada segundo que transcurre. O sea, cada segundo este objeto va cayendo más rápido. Y ese es el modelo que, un principio de la gravedad que usó Newton. Entonces, Newton como que, en el fondo, transcribió la física de cierta manera a matemáticas, modelos matemáticos totalmente predecibles, que tienen una cosa buena, que en el fondo, primero tú tienes una medida, ¿cierto? Mides la velocidad, por ejemplo, tienes el metro, tienes el kilogramo, tienes medida, y de ahí puedes generar predicciones. Ejemplo, ¿cierto? Esto va a caer, si yo lo suelto, cae a una cierta velocidad. Esa es una predicción que es totalmente testeable, ¿cierto? Yo puedo hacer este experimento 1000 veces y voy a ver que siempre pasa y por lo tanto tengo una predicción que se cumple, ¿no? Entonces, si uno lo piensa en la física, es como bien... Ha llegado bien lejos y ha hecho un montón de cosas que sí ha podido predecir, cuantificar, etc. Por eso, en el fondo, podemos poner un nombre a la Luna. Porque hay un modelo matemático que dice cómo va a ir. Por eso, no sé, podemos hacer señales satelitales, porque hay un modelo matemático que describe la naturaleza y podemos predecir cómo una llamada va a llegar a un satélite y de ahí va a bajar para otro aparato celular y ese celular lo va a poder captar, no importa dónde esté. Siempre que esté cerca de una antena, digamos. Entonces, eso es como súper tangible, ¿cierto? Y tiene como una operabilidad matemática que es súper buena. Obviamente la física después se mueve hasta el punto que llega, porque ahora están en un punto donde quizás esa matemática ya no es tan simple, no pueden avanzar o necesitan cosas nuevas, pero en ese momento se logró un gran avance. ¿Ok? Y los economistas un poquito trataron de hacer eso. Construir principios, como los principios de la física, que me permitan hacer predicciones con qué va a pasar en el mercado de bienes y servicios. O sea, tratar de decir qué va a pasar cuando, por ejemplo, 1000 personas llegan a un supermercado. Esa es como la idea. Pero queremos no solo hablarlo, sino como tener principios establecidos de qué va a pasar, como bien clarito, parecido a la física. Entonces, ¿cuáles son los principios? El primer principio de economía de Stan Mankiw es el principio de la escasez, o no free lunch, como dicen los gringos. Que básicamente que lo que tenemos que decidir es escaso, no hay cosas como gratis. Entonces, porque pensemos en el aire, digamos. Comparemos el aire y el agua, digamos. En el agua hay un mercado en este momento donde se transan derechos de propiedad sobre el agua. En el fondo, derechos de yo sacar agua de un río, por ejemplo. Pero no hay derechos o no hay mercado del oxígeno para que respirar. O sea, no hay un mercado tal que podría ser como una especie de cierto distopia, donde uno tiene que pagar, así como uno paga el metro de agua, el metro cúbico de agua, uno tiene que pagar por cuánto oxígeno tiene en la casa. Y si no tienes plata, en el fondo te cortan el oxígeno y te mueres. Una cosa así. Pero como hay tanto oxígeno, ¿cierto? Hay más que suficiente. O sea, a nadie anda diciendo, oye, no tengo oxígeno en la casa y me voy a morir. Salvo, ¿cierto?, las personas enfermas, pero digamos, hay exceso de oxígeno en la atmósfera, por decirlo. Entonces no hay un mercado de oxígeno que respirar, ¿cierto? Entonces, como no hay escasez, no hay sentido que estudiar la economía en esa área, porque en el fondo es más que suficiente. Pero, y no hay economía del aire, pero antes no había del agua, ahora hay, porque el agua, digamos, se está volviendo más escasa. Y lo mismo, por ejemplo, con los autos, con el cobre, no hay exceso. Entonces, en principio no hay nada gratis. Y el segundo es el principio del costo-beneficio. La idea es que los individuos en general toman acciones que le hacen sentido.
lo que hacen, o sea, cuando usted, digamos, alguno dijo como que, bueno, en realidad entré porque más o menos tenía que entrar a algún lado, pero en general se supone que ustedes cuando entraron a ingeniería comercial, por ejemplo, calcularon más o menos como los costos y beneficios. No estoy diciendo que ustedes se sentaron con una calculadora, armaron una hoja de Excel y todo un programa para evaluar, bueno, cuánto plata voy a ganar con ingeniería comercial menos cuánta plata voy a gastar, sino que en su mente ustedes pensaron como, bueno, a ver, ¿qué cosa tiene buena ingeniería comercial? Ya, tiene harto campo operacional, qué sé yo. ¿Qué tiene de malo? Bueno, que esta cuestión de, no sé, las matemáticas, yo no soy tan bueno para las matemáticas, como que ustedes hacen un análisis interno, más o menos, de los costos y beneficios de la decisión, y eso no solo es los costos en términos monetarios, así como que ustedes piensan, bueno, me va a salir, digamos, 200 lucas en plata entre los materiales, algunas cuestiones que tengo que comprar, si no tengo gratuidad me va a salir más, sino que también cuando dice los costos implícitos, en el fondo como, bueno, en realidad esta carrera, bueno, cuesta, sale 5 años y son 5 años estudiando, es decir, puede ser que eso sea como un costo mental para usted. ¿Okay? La gente debería tomar decisiones en tipo marginal, vamos a ver un poquito qué quiero decir eso, y eh, sí, en el fondo este es un principio que dice cómo la gente. Hay dos cosas, digamos. Un principio positivo es uno que describe cómo el mundo funciona y un principio normativo es cómo debería funcionar. Entonces, uno podría decir, mira, si tú lo piensas como que más o menos la gente reflexiona en las acciones que hace, debe ser un principio positivo, que es cómo la gente decide. Pues si uno piensa que debería ser que toda la gente se funcionara a hacer los cálculos con calculadora de cada decisión que toma, sería un normativo que diría como que la gente realmente debería pensar qué es lo que hace, cómo debería hacer las cosas. Entonces, eh, cuando digo principio de escasez, significa que también, incluso si lo invitaron a una fiesta, eso no es gratis. Digamos. Eh, ¿Por qué? Porque la gente al enfrentar una decisión, igual tiene que decidir y tiene que quizás renunciar a algo para hacer una cosa. Entonces, primero debo elegir, ¿cierto? Ustedes van al supermercado o en general la vida y deben decir, bueno, tengo lucas. ¿Compro un kilo de pan, por decirlo, o compro una bebida? Esa es una disyuntiva, ¿cierto? En el fondo, en ese momento, ustedes porque tienen cierto presupuesto, tienen que tomar una decisión. Pero además, incluso pensemos en ustedes, digamos que tienen gratuidad, que sus papás les pagan todo, igual ustedes tienen un costo oportunidad. O sea, tienen un costo, a pesar de que en el papel, en términos de peso, por decirlo, es todo gratis, igual ustedes tienen un costo de elegir a estudiar, que sería, bueno, que en realidad en vez de estudiar quizás podrían haber trabajado, se podrían haber metido a alguna frutícola como en la imagen y ganar plata y con esa plata, no sé, pasarla bien e irse a un viaje. Y eso es lo que están perdiendo por estar estudiando en vez de trabajando. Eso es el costo. Puede que, claro, a la larga el beneficio va a ser mayor, porque ustedes me imagino que estudian, porque piensan que si estudian van a tener mejores trabajos, y como van a tener mejores trabajos, van a tener más plata que si se hubiesen mantenido en el sector frutícola. Pero igual hay un costo, que tú perdiste la plata que podías estar ganando ahora ya, ¿se entiende? Dudas hasta ahí. ¿Dudas? No, profesor. Ya. Ahora, ¿qué quiero decir con que las personas piensan en términos marginales y que las personas responden en incentivos? El términos marginales es pensar de que, digamos que tengo 5 lucas, ¿cierto? Y ustedes les pasan 5 lucas y le dicen, ya, tráete algo para la once, por decirlo. Vamos a suponer que toman bebidas la once, que más de alguno tomará, digamos. Entonces, ustedes con 5 lucas pueden decir, voy a asumir que vale luca todo, pueden decir, bueno, compro 5 litros de bebida o 0 kilos de pan, o 0 litros de bebida
o 5 kilos de pan. Eso es como una decisión que no es marginal, que le vamos a llamar, sino que más bien como así como o todo o nada, ¿cierto? O compro todo el pan y nada de bebida, o nada de bebida y todo pan. Eso es como, no es una decisión marginal, sino como que me estoy restringiendo solo a dos opciones. Pero en realidad, uno podría en realidad comparar más casos, ¿cierto? Uno podría decir, yo podría partir acá, en 5 litros de bebida y 0 kilos de pan y decir, ¿me gustaría 1 kilo de pan más? Sí, métele. Ya, 4 y 1. ¿Me gustaría 1 kilo de pan más? Ese me gustaría uno más es lo que llama decisión marginal. Tú podrías decir sí, 3 y 2. Y así sucesivamente. Y podría partir al revés. 0 litros de bebida, 5 kilos de pan. ¿Sabes que quizás debería tener un poquito de bebida, 1 litro de bebida más? Y aquí evalúo de nuevo. Y digo, ¿otro litro de bebida más? Entonces, al final estoy como en decisiones que me muevan decisiones más cercanas. En el fondo estaría eligiendo entre 3 litros de bebida, 2 kilos de pan y 2 litros de bebida y 3 kilos de pan. Pero en realidad Utili- uno puede ir más, incluso uno podría decir, bueno, en realidad voy a comprar 2,5 litros de bebida y 2,5 kilos de pan. ¿Se entiende? Como que me voy moviendo ni siquiera de uno a uno, sino que cada vez me podría mover más chiquitito. Y eso le llamamos decisiones marginales. Como que yo voy decidiendo, yo me pongo acá y digo, bueno, un poquito más de pan, bueno, ya. Y aquí de nuevo podría decir, un poquito más de pan, ya, un poquito más. Y podría ser 2 kilos 3/4 de pan y 2 litros 1/4 de bebida. ¿Se entiende? ¿Dudas? Consulta ahí. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? entonces esto igual se como que se podría representar entre un producto y otro, eh, que sea equitativo y que sea equilibrado el tema de la compra, ¿cierto? A eso se refiere con decisión marginal también. No, 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 porque puede que a ti te guste mucho la bebida. Digamos que a ti te gusta mucho la bebida. Entonces tú partirías aquí y dirías, bueno, 1 litro más de bebida, sí. Sí, sí, y aquí, quizás aquí, estáis aquí en 2,5 litros, 2,5 kilos, tú dirías, ya, un poquito más, sí. Pero mi punto es que tú como que te paras y empiezas a comparar canastas cercanas, ¿cachai? No comparas entre 5 litros de bebida y 5 kilos de pan. Estas no son, tú no comparas acá, sino que más bien comparas como cambiar un poquito tu acción, cambiar un poquito tu canasta. Entonces tú no te ponías a comparar esto, más bien tú seguramente comparas entre estas tres. ¿Se entiende? Sí, Entonces, ¿por qué se llama marginal? Porque en el fondo, en este rango, tú en realidad los litros de bebida y pan los cambiáis poquito, no los cambiáis tanto como aquí, que es abrupto. ¿Se entiende? sí. Y lo contrario a decisión marginal, ¿cómo se podría llamar Lo, ese concepto? lo contrario sería como decisión discreta, le llaman normalmente. Que sería como esto, po. Como que tú, Pero, uno o el otro, no comparas de a chiquitito. Es como esta idea de, ya, si me compro un auto, no me voy a comprar un autito. Como el gallo no pasa de no tener auto a decir, ya, si me compro un auto, me tengo que comprar un Mercedes-Benz. ¿Cachai? No hay entremedios, no hay puntos medios. ¿Entiendes? O te compras el sí, Mercedes-Benz o no tienes auto. No hay un Toyota, no hay, no sé, un Peugeot, algo entre medio. No hay tochinos, nada. Es como ya, abrupto, por decirlo. sí. Entonces, decisión discreta, como usted dice, va dentro del vocabulario del contexto de la economía, ¿cierto? Hablando económicamente. En general no, porque vamos a decir que lo que dice al principio es que en general la gente toma decisiones marginales. Ok, Otro ejemplo de decisión marginal es como si tú decides, tu mamá o alguien decide, o tu papá decide cuánto van a gastar en el supermercado, ¿cachai? No deciden o compro 0 o compro 50 lucas. Seguramente hacen sus cálculos y dicen ya, entre 25 y 30 lucas. Como que se mueven, ¿te sí, fijáis? Como una luquita sí, más, una cosa así, como se mueven. ¿Se entienden? Como que sí, sí se entiende. Sí, más preguntas. Ya. Profe, Sí, entonces la decisión marginal son los extremos o son los chiquititos del medio? Eso es lo los que no me quedó claro. son chiquititos. Ay, ay, ay.
Un ejemplo de, acuérdense, el otro principio que teníamos es que las personas responden a incentivos. O sea, si tú les das incentivos a hacer algo, económico en particular, la gente va a responder. Y un caso donde esto se da clarito, o se dio clarito, digamos, es en el caso del Transantiago, cuando quedó la escoba en el Transantiago, en el gobierno de la SOA 1, lo que pasó fue que los buses no tenían, en el fondo no les pagaban nada por pasaje. Entonces, ¿qué hicieron y al revés, le pagaban por completar el circuito? Digamos que es Talca. Cuando le completaban por dar la vuelta a Talca, no por cuántos pasajeros llevaba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los tipos no paraban. Po. Les convenía no recoger pasajeros, sino que, por ejemplo, seguir derecho. Entonces, una de las primeras cosas que tras esta ruina, que significó, yo diría, el divorcio de la ciudadanía, al menos de Santiago, con la concertación, lo que se hizo fue reformular los contratos para que, por ejemplo, se les pagara por cada pasajero boleto cortado. O sea, si queremos que los choferes paren, deberíamos pagarle por cada ticket cortado. Porque solo así pararían. Si no, no tienen incentivo para parar. ¿Se entiende? Y eso en parte alivió el problema en Transantiago, que era que todos los gallos seguían de lado. Lo mismo, digamos, una investigación que hicimos con un colega, un ejemplo de estos incentivos a veces funcionan o a veces no. Un ejemplo, en el fondo, el tema del ranking de notas de los colegios. Ese es un incentivo, en teoría, para que los estudiantes estudien más en el colegio. O sea, si yo les digo, bueno, su entrada a la universidad va a depender de cómo les va en el colegio, los incentivos están a que, en teoría, los estudiantes deberían estudiar más porque ellos están preocupados de entrar a una buena universidad. Cuando uno mira los datos, eso no funciona necesariamente así, porque, qué sé yo, no todos ustedes cuando estaban en el colegio vivían pensando, tengo que estudiar para entrar a la universidad, más o menos, seguía más o menos su mismo comportamiento anterior. Estudiaban, pero no pensando en que, ahora que pusieron el ranking de notas, ahora sí me voy a poner a estudiar. Pero lo que sí pasó fue que los colegios subieron las notas. Que ahí la fórmula da espacio para eso. Entonces, cuando todos los colegios dijeron, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a poner mejores notas, porque si ponemos mejores notas, nuestros alumnos van a tener más ranking de notas, entonces van a poder tener mejores posibilidades de que les vaya bien en la admisión universitaria y nosotros como colegio nos vamos a ver mejor, porque después vamos a poder decir, oye, metimos tantos estudiantes en la Universidad de Talca y en la Católica del Maule. Y eso fue lo que pasó, digamos. Si uno mira los datos, que es lo que hacíamos con este colega, justamente se veía eso, que en el fondo los incentivos operaron para los colegios en cuanto a subir las notas de sus alumnos. Incluso los que no les llegaba nada del famoso ranking de notas, a eso igual les subieron las notas, como que todos subieron, porque los incentivos operaron. Entonces, en el fondo, otro ejemplo, me acuerdo me lo ponía un profesor en su momento, digamos, es el ejemplo de bueno, o sea, alguna vez pueden ver la película española Un crimen perfecto. Perfecto, no perfecto, es perfecto. Se llama así, si lo pueden ver. Pero más o menos parte de la trama de la historia es que una forma de generar incentivos, por ejemplo, son los típicos bonos a los vendedores, donde el vendedor tiene un sueldo y yo además le doy un bono o una comisión por cada venta que realiza. Eso en algunas partes funciona muy bien. Típico en lo inmobiliario, funciona muy bien porque los tipos así se motivan en cerrar el negocio. En el crimen perfecto era un poquito así. El vendedor, ¿el problema cuál es? Es que el vendedor también hace cualquier cosa para vender. Entonces a veces hay ventas que son más o menos. Otro ejemplo es Claro, la compañía Claro de celulares.
ellos, a los vendedores, entiendo que les pagan por contratos cerrados, así como cuánta gente cuántos contratos nuevos lograste, cuánta gente lograste que se metiera en Claro. El problema es que si uno mira adentro de eso, resulta que la gente entra a Claro y se va. ¿Por qué? Porque en el fondo los vendedores no se fijan si el tipo se va a quedar, no le ofrecen, sino que le ofrecen seguramente un descuento al principio, qué sé yo, y están toda la gente llega, se mete y de ahí se va al tiro. En el fondo no están capturando buenos clientes. Y esa es parte, en el fondo los incentivos son buenos porque pueden generar que la persona haga cosas. El problema es que también pueden haber formas de hacer truquitos para que agarrar el incentivo sin hacer realmente lo que se supone que hay que hacer. ¿Entiendes? Otro ejemplo es el tema de las publicaciones en la universidad, la investigación, donde te pagan por paper que aparece en una revista, pero entonces muchos académicos mandan a cualquier revista desconocida porque así les cuentas, ¿entiendes? No pensando en, bueno, cuál es la mejor revista, la mejor investigación que podría hacer, sino que pensando qué cosa puede salir rápido y barato, y así me pagan. Y el otro es el típico, en educación es el típico que la sugerencia de pagarle a los profes por SIMSE, digamos, por puntaje de estas pruebas estandarizadas que dan los estudiantes. Alguna vez uno de ustedes deben haber dado una. Entonces la idea era, paguémosle a los profes por cómo les va a los estudiantes. Y el problema en Estados Unidos, que es donde se hizo esto, es que puede ser que también los profes hacían trampa. Entonces, como al profe le conviene que le vaya bien a los alumnos, porque gana plata, algunos profes que hacían, le empezaban a soplar las preguntas, las respuestas a los alumnos, porque así subían su nota, o los corregían de forma favorable. Entonces, la gente opera incentivo, el problema es que igual puede ser una arma de doble filo. ¿Pregunta ahí? ¿Preguntas? Ya. Entonces, yo, profe. No, ya. Entonces, antes vimos como principios, en el fondo, estos son puros principios de cómo la persona sola toma la decisión, ¿cierto? La persona enfrenta disyuntivas, entiende que el costo es de aquello que renuncia, las personas son racionales y toman decisiones marginales y responden a incentivos. Pero también hay principios, digamos, más a nivel social, que es como sociedad, ya no como la persona que está decidiendo. Uno es que existen beneficios del comercio e intercambio. En el fondo, el que yo, ¿cómo decirlo? Yo lo que estoy haciendo es vender mis servicios como profesor y de ahí compro otras cosas. Esa especialización tiene beneficios porque hace que, en el fondo, yo contra más clases hago, en teoría debería ser lo mejor. La práctica hace el maestro. Entonces, digamos, hay un panadero y un carnicero, un mundo paralelo es que cada uno hace las dos cosas, pan y carne. Y el mundo alternativo, en el fondo, en este mundo, los dos hacen las dos cosas, y en otro mundo, uno solo hace pan y el otro solo hace carne. La idea es que justamente cada uno se dedique a una cosa es mejor, porque lo que hace es que cada uno se especializa en un ámbito y dado que lo hacen bien, se empiezan a especializar y cada vez lo hacen mejor. Entonces, el panadero hace pan, el carnicero hace carne y de ahí el panadero le vende lo que le sobra de pan y el carnicero le vende lo que le sobra de carne. Y hacen un intercambio y esa en el fondo genera beneficio. Otro principio es que los mercados usualmente llevan a la eficiencia. Le puse igual un signo de interrogación. En el mundo ideal, ¿cierto? La respuesta es positiva. ¿A qué le llamo mundo ideal? Decisiones propias me afectan solo a mí, competencia es perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poquito más qué significa eso. Y el precio efectivamente refleja el costo social de cada bien. O sea, como que el precio refleja cuánto cuesta hacer una cosa. Entonces, eso puede o no aplicar. Si uno lo piensa en el mercado del cobre, en el fondo, ¿cómo se transa el cobre? Uno va a una bolsa y dice quiero comprar 1000 kilos de cobre y lo compra. Eso en principio funciona, yo creo, relativamente bien en cobre. Es claro que cuando compro cobre, es claro qué es lo que estoy comprando,
el precio es público, hay muchos compradores, hay muchos vendedores, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, en el mercado de la salud no es tan claro, porque en el fondo, en el mercado del cobre, si yo compro cobre, lo compré yo y no estoy afectando a mi vecino, le da lo mismo si compré cobre o no. ¿Están de acuerdo? En cambio, en el sistema de salud ya no es tan individual, ¿se entiende? O sea, a mi vecino sí le importa si yo me vacuné o no me vacuné. O si yo compré servicios de medicina para una enfermedad contagiosa o no compré servicios de medicina para una sociedad contagiosa. Cuando uno va en salud, uno compra un remedio, no tiene bien claro qué hace. Uno confía en el médico, ¿cierto? El médico le dice qué hacer. Lo mismo con los exámenes. Uno no va y dice, ¿sabes qué? Quiero ¿cómo se llama? Ay, por aquí lo tenía anotado. Digamos, un estatiograma o algo así. Y yo sé lo que es. Más bien uno confía en el médico, él es el que maneja la información de qué es cada servicio y si es de buena calidad o no. Entonces ahí la simetría, o sea, conocer el bien del producto importa. En cobre está clarito que estáis comprando, en la salud no. Entonces son mercados bastante diferentes. Otro principio de interacción social, cuando el mercado no logra la eficiencia, ¿cierto? Anteriormente dijimos que en general es eficiente. Si no lo lograra, una intervención del gobierno puede generar el bienestar social. O sea, si el mercado no funciona bien, por decirlo, podría haber espacio para que el Estado o el gobierno hiciera algo, que puede ser intervenir directamente o reparar algo en el mercado, y seguir de ahí como que funcione como mercado, tal que funcione bien. Dos ejemplos típicos donde uno habla de que no hay eficiencia y que quizás la intervención del gobierno debería ser importante. Uno es una externalidad, que justamente esta idea de que mi decisión le afecta al otro. O sea, si yo me vacuno, digamos que ustedes están en un dormitorio universitario. El que ustedes se vacunen afecta al resto de la comunidad en su dormitorio universitario, porque el que duerme con usted se puede contagiar o no, dependiendo si ustedes se vacunan o no. Y también el otro caso es poder de mercado si no hay competencia suficiente. En el fondo, la mano invisible se entiende en general como competencia, y si no hay suficientes competidores, esta disciplina que venía a través de la competencia no ocurre. Entonces, de nuevo, aplica o no. Caso de la contaminación, esta foto de Talca, si no estoy equivocado, sí es de Talca, y es el tema de la leña, digamos. Entonces, ¿cierto? Un problema, uno puede decir, bueno, que se venda leña mojada y cada uno vende y compra la leña que quiere y qué sé yo. Y uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Eso no es un mercado perfecto. ¿Por qué? Porque el hecho que yo compre leña afecta a los demás, porque yo tiro el humo para afuera y la ciudad termina más contaminada. Entonces ahí claramente hay una externalidad, hay una decisión de yo comprar leña mojada que afecta al resto. El caso de la colusión es, como aquí se ve, hay dos compañías, CMPC y CSA, que si uno mira todo esto, uno cuando va al supermercado piensa que todas estas marcas en realidad no tienen nada que ver con otras, pero CMPC era dueña de Elite, Nova, Abolengo, Preferida y Noble, y Confort. O sea, tenía un montón de marcas, y SCA era favorita y Magic Clean. Entonces, entre las dos controlaban bastante del mercado. Tenían de hecho el 90% del mercado del papel, y lo que hicieron fue ponerse de acuerdo. O sea, sus ejecutivos se comunicaron con los de la contraparte y dijeron, ya, en vez de nosotros competir, ¿cierto?, a tratar de vender nuestros productos, pongámonos de acuerdo en qué precio vamos a poner. Y eso es colusión, y justamente por eso se le investiga y todo eso. Y nos dieron plata por eso, de hecho. Eso en Estados Unidos es pena de cárcel, que es una discusión que se debería tener en Chile, yo creo. Eso. ¿Dudas ahí? Profesor, entonces la colusión se puede decir que es como, digamos, un acuerdo y entre comillas ilegal que hace que digamos, que rompa la barrera de una competencia entre una organización o empresa con otra.
Claro, o sea, en el fondo, los tipos que se llaman libertarios son como más ultrones, ¿eh? Ellos dicen, en realidad esto debería ser legal, o sea, cada empresa hace lo que quiere y el Estado no tiene que meterse en, en qué se hace, ¿cachai? O sea, si ellos se pusieron de acuerdo, problema de ellos, ya entrará otro a disputarles el mercado. Pero en general, en Estados Unidos y las democracias liberales, es ilegal ponerse de acuerdo, porque justamente la idea, ¿cierto? Si vamos acá, es que el mecanismo que regula el mercado, lo que hace que el mercado funcione bien, es la competencia. Y vamos a ver por qué un poquito de eso. Pero básicamente la idea es que siempre puede entrar otro y esta competencia eh, logra que el mercado genere justamente esto de las acciones individuales no llevan al bienestar. Entonces, por eso es ilegal. Es ilegal porque se supone que tú no puedes romper ese principio de competencia con que actúa la empresa. En Estados Unidos, como dice, hay penas de cárcel. Esta cuestión se tomó en serio. O sea, hubo un momento donde los gallos se ponían de acuerdo y lo que se hizo fue, y se veía que, por ejemplo, los gallos miraban según cómo estaba la luna, creo que ese era el ejemplo, cómo estaba la luna, se habían puesto de acuerdo en cómo estaba la luna, es que ponen el precio. Pero cuando los cacharon, se volvió ilegal y de hecho los gallos no se pueden hablar. O sea, en Chile es divertido porque los gallos tienen la Asociación Nacional de Vendedores de Pan, la Asociación Nacional de Oftalmólogos, la Asociación Nacional de Papeleros. Pero en Estados Unidos no se pueden hablar, no pueden estar, de hecho, creo que no pueden estar en una misma fiesta, porque es ilegal, porque se, se prohíbe en el fondo al riesgo que se pongan de acuerdo. Y eso en Chile yo creo que está todavía muy en pañales, y debería mejorarse. Es un tema importante. Pero es Profe, ilegal por eso. ¿Alguien? Sí, José creo que tenía la mano. Levanta. a eso también se le puede llamar monopolio. Es que monopolio normalmente se le llama cuando es una empresa, ¿no? Pero en el Y si, fondo lo que pasa es que en la colusión tenemos dos empresas, o más, digamos, pero en general son dos. O en caso de las farmacias son tres. Entonces, estas tres empresas se ponen de acuerdo para actuar en el fondo como una sola empresa. ¿Se entiende? Entonces, ahí hacen trampa. Y actúan como un monopolio. Pero monopolio es una empresa. Entonces, por eso dicen también el monopolio estatal. En el fondo, ¿cuál es el lío? También una solución. Alguien podría decir, bueno, en realidad aquí la solución es cerrar todo esto y poner una empresa, la papelera del Estado que vende confort a todo Chile y es del Estado de Chile. El problema es que, claro, no tienes disciplina. Se si no te gusta el papel que hace el Estado, sonaste, no tienes alternativa. Y como dice acá, la pregunta es si el Estado va a ser capaz de decidir continuamente las decisiones que llevan al bienestar material. O sea, ¿qué pasa si el Estado produce menos papel de lo que se necesitaba o produce más papel de lo que necesitaba? Como no hay ganancia y pérdida y el Estado mantiene, entonces no hay disciplina. En el fondo, el gallo produce más y dice, bueno, filo, así no me hinchan. No pierdo nada tanto. Y si tengo poder político, me mantengo igual en un cargo, entonces no sé si les quedó más claro. Pero el monopolio es uno. Entonces, como el Estado es uno, siempre se habla mucho del monopolio estatal. ¿Más preguntas? Ya. Eh, ¿cómo funciona? Otra pregunta es cómo funciona la economía. Y un principio es que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga de producir bienes y servicios. O sea, cuántas cosas es capaz de hacer, eso va a generar una calidad de vida a su habitante. Si yo produzco más, seguramente puedo tener más bienes, y la medida de producción va a ser el PIB, el Producto Interno Bruto, y el PIB per cápita, Producto Interno Bruto por habitante. En el fondo, ¿cuánta plata y cuánta plata por habitante? La productividad del trabajador es otra medida. Hay otras medidas de como producción que no pueden decir. Que esto de complejidad y cuestiones así. Podemos ver en el gráfico una descripción de esto. Antes de irnos a, creo.
Voy a parar de tener esta. Voy a compartir esto otro. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Cada uno de estos puntitos se ve. Sí, se ve, profesor. Vamos a ponerle rojito a Chile. Ahí está Chile. Entonces, cada uno de estos puntos, ¿hay otro país que quieran ver? Es un país. ¿Alguien más que quiera ver otro país en particular de todo esto? Argentina, De Argentina. Póngase los peruanos. Ya, los peruanos. ¿Ya? Esto en realidad lo podemos correr a través del tiempo. Esto es 2016 y está proyectado. Está proyectando bien para adelante, ¿no? Pero bueno, digamos que el 2020. Ahí está Chile, el eje horizontal es cuánta plata hay por persona. Entonces Chile en miles, entonces está $17.000, que serían como, esto es al año, ¿cierto? Esto sería como, no estoy equivocado, como 12 millones al año, una cosa así, en promedio. Esto incluye, hay gente que hay menos, hay gente que hay más. Y Perú y Argentina están un poquito más altos. El eje horizontal es, como dice aquí, es un índice que dice cuán bien vive la gente. Básicamente una medida de decir, la gente, no sé, tiene comida, tiene agua, tiene pan, tiene educación, tiene salud. Este gráfico lo voy a alterar un poquito. Chuta. profe, ¿podría agregar un país, no sé, de Europa o algo más grande, por Ya, favor? pues, tírate algo. Estados Unidos o no sé. Sí, Estados Unidos o no sé, China. Vamos a agregar los dos. Claro que esos son países de diferente naturaleza. Sí, por eso. China y Estados Unidos. Va. Entonces ahora lo voy a arreglar un poquito, voy a poner esta log list. Ahí se va a ver más, ven clarito, se ve como una relación más, hay demasiada cuestión. Entonces hay como una relación clara entre contra más a la derecha yo me muevo, ¿cierto? Más arriba estoy. ¿Están de acuerdo? Y también podemos ver, digamos, podemos ver otra medida, digamos. Podríamos medir medida de salud, digamos. No, eh, niños con malnutrición, en vez de esta escala rara que les dije. Entonces aquí ya no se ve tan claro, ¿están de acuerdo? Se ve más bien parejo. Y estos países, claro, lo bajan porque en el fondo yo contra más rico soy, más menos niños con malnutrición tengo. ¿Están de acuerdo? Podría haber educación, digamos. ¿Qué porcentaje de estudiantes están en la educación, completan están en la educación básica? De nuevo, se ve, cuanto más plata tiene el país, aquí están los países africanos, básicamente, más arriba se mueve, significa que hay más gente estudiando. Y así podríamos ver diferentes, a ver, gobiernos, eh, incluso temas como de género, por ejemplo. Este es como cuán empoderadas las mujeres están, ¿ok? Y se ve clarito, ¿están de acuerdo? Fíjense que Chile, curiosamente, sale muy bajo, a pesar de tener harta plata, para la plata que tiene poco empoderamiento a las mujeres. Eso es lo que estamos diciendo. Porque en el fondo debería estar por acá. Y Perú y Argentina, que tienen menos plata, tienen más empoderamiento a las mujeres. Pero la relación general, que es lo que tenemos que ver sobre Chile, la relación general que muestra, que cuanto más plata hay, más empoderadas están las mujeres. ¿Vale? Entonces, en general, ¿cuál es el punto? Que con el desarrollo económico, tener una economía que hace más cosas, en general resulta en bienestar para la sociedad. Así como lo que estamos viendo. ¿Ok? Dejémoslos acá
por ahora y seguimos a las 4:45. ¿Les parece? Ya. Sí, profe. Ya, De ¿alguna acuerdo, otra profe. cosa? Recuérdenme reiniciar la grabación si no. Ok. ¿Cómo? Mendoza, la Recuperando ciudad de territorio. Mendoza, que está al borde de Chile, entonces quieren hacer un plebiscito para determinar si dejan de ser Argentina. Empiezan a hacer un país separado, o quizás eventualmente chilena, quién sabe. Ya. Entonces estamos viendo, básicamente la idea es que, ¿cierto? El principio de esto como que se ven los datos, ¿cierto? Como que cuánto hace un país, cuántas cosas hace, en general se ve reflejado en el bienestar de la sociedad. No solo porque, digamos, porque hacer más cosas nos da acceso a más cosas materiales, ¿cierto? Hay más autos, hay más comida, sino también porque el Estado recolecta impuestos y con esos impuestos muchas veces hacen política social. O sea, uno para tener gratuidad en la educación superior uno tiene que tener plata para pagarle a los profesores, para tener un campus, una sala, sistemas computacionales, etc. Ahora, principios más de macroeconomía, que es como la economía funciona como un todo, digamos. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Esto es, en el fondo, si hay ¿cierto? El Estado posee una máquina que imprime billetes. Entonces, si se imprimen muchos billetes, lo que dice esto es que los precios tienden a subir. Entonces, ejemplo, básicamente eso genera inflación, ¿cierto? El gobierno necesita plata. En el fondo, digamos que hay que pagar por la gratuidad, entonces el Estado dice ya, imprimamos billetes tal que se pague la gratuidad. Entonces necesitamos, no sé, 100 millones de pesos para hacer la gratuidad, imprimamos 100 millones de pesos y con eso pagamos. El problema justamente que indica esto es que imprimir mucho dinero puede llevar a inflación, aunque hay escenarios donde no es así. Países como Argentina, ¿qué es lo que pasa? Esta es la crisis del 2003. La línea roja es cuántos billetes se imprimen, de cierta manera, esta máquina que imprime billetes. Y la línea azul es la inflación. Fíjense que la inflación en algún momento llegó casi al 200%, lo que significa que, por ejemplo, un kilo de pan que vale lucas, ahora vale un poquito más, pero supongamos que vale lucas, el próximo año va a valer 3 lucas. Ese es como el cambio equivalente. Y se puede ver claramente que hay una explosión simultánea, ¿cierto? Al mismo tiempo que se empezó a imprimir dinero, al mismo tiempo subió mucho la inflación. El año pasado, cada vez Argentina, esta es la cantidad de billetes que va imprimiendo, ¿cierto? Aquí está el 2019. Y ahora básicamente los precios, si se fijan, la inflación, esta está mensual, si no estoy equivocado, 4% significa como 50% anual. Está en 3,3, como 40%, entiendo, anual. De nuevo como empezó a imprimirse más, se empezó a incrementar la economía, se empezó a cada vez estar más problemático. ¿Y eso por qué pasa? Básicamente porque, de nuevo, esta idea, en el fondo los argentinos no tienen mucha credibilidad, ese es el problema. Como que se sabe que imprimen dinero para pagar las cosas que quieren hacer. En realidad, es como decir, como que en realidad no hay una generación real de riquezas, no es que estén haciendo más cosas, es que tienen más billetes, ¿se entiende? Y esta teoría lo que sugiere es que en el fondo, si tú desacoplas mucho el número de billetes que tienes respecto a cuántas cosas tú las haces, cuántas cosas tú haces en realidad, se te va a desacoplar los precios, entonces lo que va a hacer es que cada billete va a valer menos, porque en realidad no hay riqueza verdadera detrás. Sin embargo, Estados Unidos durante la crisis subprime, de nuevo, es la base monetaria, que es como la impresión de billetes, y está en la inflación. Se fijan como que la inflación sigue igual, a pesar de que aquí subió mucho la base monetaria. O sea, se imprimieron muchos billetes. De hecho, se imprimieron billetes cuando había muy baja inflación, como respuesta. Pero en general, se volvió la inflación sigue igual. Este es el cuento que tanto hablan en Gringolandia, como que en algún momento va a haber inflación, pero hasta ahora no ha pasado. A pesar de que
justamente ocurre esto, la impresión de billetes es muy alta. ¿Por qué? Porque en el fondo se entiende que si tú subes la cantidad de billetes, esto es temporal, no es para crear riqueza donde no hay, digamos por decirlo, o crear riqueza artificial, sino que es para lidiar con algo que está anormal, que es un nivel de inflación muy bajo. ¿Okay? Entonces esto no siempre ocurre, ese es el mensaje que les quiero. Depende porque Estados Unidos tiene la credibilidad de que lo está haciendo por las razones correctas, no para hacer un poquito de trampa. Dudas ahí, dudas de estos dos puntos, del punto de la inflación básica. ¿Dudas? O sea que Estados Unidos sería como el caso de que no sucede esa de la inflación. O sea, en Chile también pasa. En Chile cuando hay crisis el Banco Central va e inyecta liquidez, como dicen. Pero eso lo hacen con el objetivo de, es como que tú estás desacoplado, es un poquito al revés, como que de repente pasa una crisis, digamos ahora el coronavirus, entonces, pucha, en realidad nosotros tenemos la capacidad de hacer 100 casas, por decirlo. Pero por el coronavirus, diferentes cosas, en realidad ahora estamos haciendo 80. Pero sí tenemos la posibilidad de hacer 100 si quisiéramos. Entonces estas reacciones son estas impresiones de dinero que no se ven con alza de inflación, es porque en realidad están hechas para recuperar a que llevarnos de nuevo a hacer las 100 que en teoría siempre podemos hacer. ¿Entiendes? Es como tratar de recuperarte. Es cosa de ver, o sea, aquí en Argentina se ve coordinadito, ¿cierto? Como que suben, las dos cosas se suben al mismo tiempo. En cambio, en Estados Unidos la impresión salta cuando esto cae. ¿Entiendes? Es como para sacarte de un hoyo. Esa es la idea. ¿Más preguntas? Esto funciona en el corto plazo, de hecho, no funciona en el largo plazo. Funciona en el corto plazo para lidiar justamente con esta crisis, pero en Argentina es una cuestión más permanente. Ese es el problema. Entonces, otro principio es que la sociedad enfrenta en el corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. En el corto plazo, ¿no? O sea, digamos, no es algo sostenible, es algo que podría ser cortito. El gasto de una persona es el ingreso de otro. Si la economía no está haciendo las cosas, en el fondo no está produciendo, las políticas de gobierno pueden hacer un empujón. En el fondo, estas inyecciones de calidad. O sea, podemos en el fondo, de cierta manera, como decir, antes se hacía como, tenemos que admitir que suba un poquito la inflación porque eso empieza a mover la economía. Pero el problema es que igual podría haber inflación y desempleo juntos. Entonces, esta es una curva de Phillips para Estados Unidos, que es la relación entre inflación y desempleo. El eje vertical es inflación, el eje horizontal es desempleo. Y si uno hace como una línea de cómo más o menos estos puntos van, se va así diagonal para abajo. O sea, me muevo abajo, más desempleo es menos inflación. Y al revés, menos desempleo es más inflación. Si miramos este grafiquito de aquí, la crisis en Estados Unidos está justo cuando hay muy baja inflación. ¿Okay? Y en Argentina se da justamente algo peor, porque ¿a dónde yo no quiero estar? Yo no quiero estar en un lugar donde hay mucha inflación y al mismo tiempo hay alto desempleo, que sería como que yo no estoy con dos males, ¿no? Que es justamente lo que pasó aquí en Argentina. Pues aquí hubo mucha inflación y hubo crisis con mucha inflación, no solo crisis con baja inflación, no solo recesión con baja inflación. Esta es los países euro. Ahora, en la área euro, toda Europa, del 99 y el 2015 se ve una diagonal hacia abajo. Entonces eso justamente indica que en general sí puede haber una transacción entre desempleo e inflación. Entonces, un poquito para cerrar esta parte de la clase, la primera cátedra como de diapositiva, hay un principio de escasez, ¿cierto? Que no hay nada gratis. Si ustedes van y se encuentran con un amigo y les dice, oye, vamos a un concierto que tengo entradas, ustedes su costo oportunidad sería haberse quedado quizás en la casa, haciendo otra cosa. Al principio el costo-beneficio, la idea es que la gente igual evalúa las cosas
las decisiones, y de ahí vienen los principios que salen en el MindQ. Yo diría que los dos primeros son los principales, y después los del MindQ. Las personas enfrentan disyuntiva, el costo de una cosa a aquella que se renuncia para obtener, que el costo de oportunidad, razón por la que no hay un principio de escasez, o sea que no hay free lunch, ¿no dicen? Las personas racionales piensan en términos marginales, las personas responden a incentivos, beneficios del comercio, los mercados llevan en general a la eficiencia, y cuando no lo hacen, el gobierno podría hacer algo para ayudar. El nivel de vida depende de la capacidad del país de hacer cosas, y cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan, la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Entonces, hasta ahora más o menos hemos visto y vamos a ver que los mercados son muchas veces eficientes. O sea, por decir eficiente es como que se produce lo que hay que producir. Y podemos decir que en un sistema de mercado la especialización hace que las personas produzcan más. O sea, si lo piensan en sus padres, ellos trabajan en algo particular y ellos se dedican a eso, básicamente. No se dedican a un montón de cosas. Incluso los maestros chasquillas que hacen varias pegas, igual están especializados en las reparaciones. Lo que nos sobra lo que producimos lo intercambiamos en el mercado, y el intercambio mejora a las personas. Entonces, la idea, en el fondo, es los individuos se especializan, de ahí van, intercambian, ¿cierto? Y ese intercambio los deja mejor, y además el mercado genera una ganancia como social, porque se ganó algo al estar especializado. Pero no dice, por ejemplo, un tema, no dice nada de la distribución, ¿cierto? No, como que no está, digamos. Cómo se distribuyen los bienes, eso no hemos dicho nada. Ahora, desafío. En el fondo, un poquito el desafío del curso es pensar, cuestionar, pensar. Hemos dado nosotros ciertos principios, pero en el fondo el hecho de que se llamen principios no significa que necesariamente siempre sean verdad. Y una idea del curso es preguntarse qué cosas hacen sentido y qué no. Yo diría que en general vamos a tratar de evitar caer en la típica discusión de libre mercado versus gobierno o Estado. O sea, o es el Estado o es el mercado. Vamos a tratar de evitar eso. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, Alemania, Francia y Chile hay mercado, pero no son iguales en todos los países. Muchas veces el gobierno tiene formas de cosas que hacer en el mercado. O sea, el que haya mercado no significa que lo debiese haber Estado, por decirlo. Garantiza los derechos a propiedad. O sea, en el fondo hace que ustedes, si se compran un auto, en teoría ustedes tienen el auto y no puede entrar Juanito Pérez a llevarse el auto, ¿cierto? Y si alguien les roba el auto, tienen un equipo, en el fondo la policía, que va a buscar al que le robó el auto, etc. Trata de hacer que los derechos de propiedad sean efectivos. Ya, hija, anda. Garantiza los contratos, en el sentido que si ustedes firman un contrato, lo hace valer, ¿cierto? Ustedes no pueden llegar y firmar un contrato, por ejemplo, de arriendo. Hija. No pueden firmar un contrato de arriendo y de ahí no pagar el arriendo, no querer moverse, sino que ahí de nuevo el Estado aparece para garantizar de que los contratos se cumplan. También ayuda a los intercambios, ¿cierto? Genera caminos, por ejemplo, construye caminos para que se puedan transportar los bienes y servicios. En el fondo, si queremos llevar algo a un lado, alguien tiene que estar encargado de planificar y construir los caminos. E incluso si el Estado contrata a un privado para que haga la construcción, igual sigue haciendo la planificación, ¿de acuerdo? Un bien común. Y más o menos vigile que todo bien. Ejemplo, superintendencia, ¿cierto? Por ejemplo, la superintendencia de salud más o menos vigila que no vaya a haber que si alguien contrata una clínica y le hagan el examen y que se lo hacen como deben, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo, muchas veces se ve el mercado y el Estado como enemigos, pero tienen una relación
también que puede ser positiva, porque en fondo, sin Estado no hay mercado porque no habría quien garantizara que lo que yo compro me lo entreguen, o que un contrato que digamos, que si yo contrato internet, que me llegue una señal, todo eso supone roles del Estado. Hay una buena discusión de la Constitución de justamente esto, digamos, el tema de BTR. Mucha gente se queja de BTR, de cuánta ayuda el Estado da para asegurar que los contratos entre personas y empresas se hagan validar, porque muchas veces las empresas hacen lo que quieren y las personas quedan así como, oye, no voy a ir a un juicio con la empresa, voy a perder. Entonces ahí el Estado podría tener un rol. ¿Okay? Eso por esta cátedra. ¿Dudas antes de cerrarla? ¿Dudas o consultas? Profesor, ¿Sí? ¿es posible que, por ejemplo, digamos que el desempleo no hay, para no decir que no hay nada, pero hay un cierto porcentaje de desempleo? Si hay mucha gente trabajando, no van a subir, no va a haber inflación, y aunque haya muy poco desempleo, por no decir nada. Y que eso va un poquito eso es como una idea que se va a esta relación que hablamos. Si en el fondo esto se va muy para la izquierda, quizás toda la gente está trabajando, ¿cierto? Y como toda la gente está trabajando, todos están comprando, porque tienen plata, ¿no? Y como todos están comprando, quizás el precio sube. ¿Se entiende? Esa es como un poquito la idea de que al revés, si hay desempleo, hay menos demanda porque hay mucha gente que no tiene plata, y como no tiene plata no compra, y como no compra, los precios no suben mucho e incluso bajan. Entonces, esta es un poquito la intuición también de esta curva de Phillips, que se llama, que es esta relación entre inflación y desempleo. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok, sí, se entiende. ¿Más preguntas? Ya, vamos a pasar a la siguiente cátedra. ¿Se ve? Sí. Ya. Sí. Ahora vamos a tratar de hacer pensamiento económico. Nos vamos a meter más. Hicimos como una introducción de lo básico del mercado, qué sé yo. Ahora pensamiento económico. La idea general es pensar como un economista. O sea, como que puedan pensar, en el fondo entender incluso cómo piensa, cómo razona un economista. No necesariamente ser un economista, sino que no entender cómo piensan. Si no le interesa. Eso significa ciertas cosas. Entender el lenguaje que se usa en economía, que lo vamos a usar en este curso también, entender la lógica que hay detrás de ese pensamiento y entender un poquito la estructura de ese pensamiento. ¿Okay? Y todo esto con la idea justamente de que si, no sé, si ven una columna en el diario de un economista, como que puedan descifrar qué es lo rescatable o no rescatable de esa columna. Entonces, si uno piensa lenguaje de economista, cada disciplina tiene un lenguaje propio. Entonces, las matemáticas están las integrales, los axiomas, los vectores, las matrices, las derivadas, los productos puntos, estas de integral de Reumann, qué sé yo, hay un montón de ciertos números complejos, hay un montón de matemática que tiene un lenguaje particular, que si uno lo lee así, si yo agarro, o uno de ustedes agarran un artículo de matemática cualquiera, académico, lo más probable es que no entenderían, ¿cierto? Porque en el fondo tiene un lenguaje propio. En psicología también está el tema del ego, habla mucho del ego, de la identidad, de un trauma, de lo cognitivo. Entonces, de nuevo, personalidad, como que tienen un lenguaje propio que hace que si ustedes leen un artículo cualquiera académico de un psicólogo, lo más probable es que no entiendan porque no manejan la terminología. Y los abogados, esos sí que son los reyes. Ley, persona natural, persona jurídica, decreto ley,
recursos de protección, recursos de amparo, etcétera, 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 etcétera. Tal que si ustedes se leen un código, quizás no lo van a entender, o sea, quizás puedan entender algo, pero en general no van a poder interpretarlo bien porque ustedes no van a manejar de buena manera el lenguaje del derecho. Igual que estas otras disciplinas, ¿cierto? Cuando uno se especializa, empieza a necesitar en el fondo un lenguaje particular para términos de la especialidad. La economía también tiene lo suyo. Tiene la oferta, la demanda, costo-oportunidad, elasticidad, ventaja comparativa, superávit productor, superávit consumidor, pérdida social productiva. Todo eso, ese lenguaje ustedes lo podrían encontrar en muchas de las noticias o columnas de opinión de economistas o análisis económico. Y la idea es que ustedes empiecen a manejar un poquito ese lenguaje. También la economía entrena una forma de pensar en las diferentes alternativas a una decisión, ¿cierto? Ustedes tienen que tomar una decisión en su empresa, van a pensar en términos económicos, de si conviene o no, por ejemplo, y cuáles son las consecuencias de la acción. En particular, les genera una costumbre de evaluar el costo de las decisiones, incluso el costo de oportunidad, digamos, el costo de el entender que todo tiene un costo. O sea, ustedes no deberían, en el fondo lo va a entrenar para no decir, me invitaron, es gratis, voy, sino como, me invitaron, es gratis, pero tengo yo podría estar haciendo esta otra cosa. Y también de examinar y entender los eventos relacionados a cierta noticia. Ahora, ¿qué busca la economía? Recordemos, como dijimos en las diapositivas anteriores, que la idea es que la economía quiere ser como la física, en el fondo, con alta rigurosidad, pensamiento analítico, con muy buena predicción, con objetividad y cuantificación, ¿cierto? Usamos las matemáticas, cuantificamos las cosas y usar métodos científicos. En el fondo nos basamos harto en la evidencia. De cierta manera, hay un redactor que dijo que como que están pegados en la realidad, como que un poquito un rol de la economía es como hacer notar la realidad, y eso se ve en la evidencia empírica. No lo que yo quisiera que fuera, sino que más bien cómo son las cosas. Por esas cosas muchas veces es percibida superior a las otras ciencias sociales, aunque en realidad quizás no lo es. No, quizás eso es un mito, pero muchas veces se sienten superiores porque dicen, bueno, lo que yo tengo, la hipótesis que yo digo o lo que yo creo que pasa, tengo evidencia, tengo datos duros que muestran que las cosas son así. No lo ni una crítica a la sociología, como que hace predicciones, pero en realidad hay predicciones de todo, y cada uno inventa el cuento que se le ocurre sin mirar si efectivamente no tiene una forma como estructurada necesariamente de ver, sobre todo la europea, digamos, de ver si en realidad las cosas que dicen son verdad. En cambio, los economistas en general tratan de buscar una fuente para verificar si las cosas que dicen sean verdad. Igual hay de todo, hay chantas en todas partes. Pero eso es como lo que, en general, la percepción, ellos se sienten, muchas veces son percibidos como superiores porque llegan con la evidencia lista. Ahora, dicho eso, Paul Samuelson, que es prácticamente el padre de la economía moderna, dijo, la macroeconomía, incluso con toda nuestra computadora y toda nuestra información, no es una ciencia exacta y es incapaz de serlo. O sea, esto que vamos a estudiar un país, por ejemplo, y cómo va a crecer Chile o no, eso nunca vamos a poder hacer una predicción como un físico que llega y pone un hombre en la luna. Eso nunca va a poder ser porque en el fondo tiene mucho error el comportamiento humano. Entonces es muy difícil predecir lo que hacen las personas con precisión. Uno puede predecir cosas básicas, así como que, oigan, ¿saben qué? Vamos a vender más baratas las bebidas, se va a vender más bebidas, ¿cierto? Pero uno no tiene la precisión para decir, oye, vamos a dar un descuento de 50% de la bebida, se van a vender 8.773 bebidas más, y esa es una predicción que se cumple a la exactitud. Eso nunca va a pasar, eso es lo que está diciendo Paul. Porque en el fondo hay muchas personas y cada persona tiene un componente propio. Una persona
ya es difícil de predecir. Imaginemos lo que es predecir el comportamiento de una macroeconomía como un país, Chile, digamos, que es predecir en el fondo el comportamiento de 18 millones de personas. Eso es casi muy difícil hacerlo a la precisión. Pero el método científico que hace, básicamente se usa el método científico, lo primero que hace, ¿cierto? Es una pregunta y de ahí tratar de verla en los datos. Entonces, una pregunta es, digamos, macroeconómica para Chile. Como, si sube el cobre, ¿somos más ricos? Esa es una pregunta. Hay gente que dice, bueno, si sube el cobre, resulta que todos nos dedicamos a sacar piedra y vamos a ser más pobres. Y hay otra gente que dice al revés, si sube el cobre quizás hacemos más cosas y ganamos más plata y somos más ricos. Se supone que no, porque baja el valor del dólar. Baja el valor, pero eso nos hace más ricos. En el fondo es como que el peso chileno vale más. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero, o sea, no creo que si suba el cobre vamos a ser más ricos. Bueno, pero ese es el punto de cómo este método científico. No es el decir si yo creo o no, ¿cierto? Sino como tratar de ver dónde podemos ver eso. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Sí? Yo en principio no sé, estoy simplemente preguntando. Puede que tenga razón, que no sea, como puede que sea que sí. Lo que vamos a tratar de hacer es, bueno, aquí tengo una pregunta que tratemos de responderla. ¿Ok? Entonces, una hipótesis, contraria a lo que dice Daphne, es que sí, porque en general suben los salarios, o sea, porque hay más cobre, pagan más bonos, la gente puede vender más servicios, hay, no sé, el gallo que compra verduras, compra más verduras porque ahora tiene plata del cobre. Esa es una hipótesis, no he dicho si es verdad o es mentira, simplemente estoy diciendo, esta es una posible respuesta. No sabemos si es verdad o no. Entonces, si esto es verdad, esta hipótesis de que sube el salario, uno debería decir, bueno, la predicción, ¿cuál es la predicción que sale a partir de esa hipótesis? Si yo miro los ingresos del país, debería ser que si sube el cobre, entonces sube el PIB. En el fondo, digamos, mi hipótesis es que si hay más plata, entonces lo que estoy diciendo es, bueno, mi predicción dice entonces que si cuando sube el precio del cobre, debiese subir el Producto Interno Bruto, que es más o menos cuánta plata hay en el país. ¿Cómo puedo testear esto? Tomo el PIB, tomo datos del Producto Interno Bruto de Chile, cuánto se hace en Chile, y veo si efectivamente subió cuando el cobre subió. En mi análisis, digamos que encuentro que sí, pero en particular para la gente del norte. Aparece una nueva pregunta. ¿El cobre hace más rico al sur? En el fondo yo partí de una pregunta que era general, ¿cierto? Si nos hace más rico a todo Chile, voy, miro los datos y encuentro que sí, pero me parece que quizás esto aplica al norte nomás, porque en realidad en el sur no hay minería del cobre. Entonces puedo repetir, puedo hacer todo de nuevo, puedo ir aquí. ¿El cobre hace más rico al sur? Sí, pues sube los salarios del sur y miro los datos y puede que me diga que no, que en realidad no. Eso no pasa. Y ahí me planteo una nueva pregunta. Este es un ejemplo de mirar los datos. En la línea azul está el crecimiento económico, o sea, cuánto crece la economía. Y la línea roja está el precio del cobre. Y pueden ver que hay ¿están de acuerdo que más o menos se mueven como medio parecido? Como que en general tienen cierta relación. Entonces cuando esta rebota, la otra rebota. Aquí está lo de ahora, porque fue terrible, digamos. Que mucho más rebote de otras cosas, pero en general se ve como que se mueven en la misma dirección. En ese sentido, los datos no apuntan a que la respuesta sería positiva. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? Sí, profe. Ahora uno podría perfeccionar este análisis, uno podría decir, mira, en realidad no es el precio del cobre lo que importa, en realidad es que el dólar está bajo, no sé, pero ahí tendrías que hacer más datos, más análisis, más sofisticado, pero siempre la idea es esto, en el fondo, es tener una forma de mirar mi hipótesis en los datos. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces ya no,
no debería ser porque me tincó, sino que tengo cierta información de la realidad que como que valida lo que yo digo. Y si no lo valida, yo debería cambiar de opinión. Esa es como la idea. ¿Dudas? Profe, ¿a qué se refiere con el IMASEC? El IMASEC es como cuánto crece la economía. Es un porcentaje. Está 4, 6, aquí 12. En el fondo nosotros teníamos 100 pesos. Si creció el 4%, ahora es 104. ¿Se entiende? ¿Más dudas? ¿Más dudas? No, profe. Entonces, en general, ¿qué hacen los economistas? Se hacen preguntas sobre la economía, ¿cierto? Como esta del cobre, crean teorías y modelos para predecir el entendimiento, para predecir, entender el funcionamiento de la economía. O sea, hay gente que se dedica a decir, ¿cómo es esto? Así como una teoría. Y después hay otros que examinan los datos para evaluar sus teorías y modelos. O sea, hay gente que hace hay algunos que se dedican solo a las teorías, otros solo a evaluar las teorías y hay algunos que se dedican a los dos. En general, los que trabajan como profesionales y los que ustedes tienen en su carrera, en el fondo lo que tendrían que hacer es que cada vez que si se enfrentan a una pregunta económica que es relevante para su empresa, trabajo, qué sé yo, deberían pensar en qué teorías nos van a decir hacia dónde va el mono, qué va a pasar, y tratar de examinar los datos para ver si esta teoría hace sentido o no. Y de ahí repetir, hacer eso continuamente, básicamente, lo que es el economista. Digamos, ahora yo soy vendedor de autos, digamos, antes del retiro del 10% de la FP, antes de que la gente pudiese sacar mucha plata. Entonces, yo soy vendedor de autos, yo podría tener un modelo que diría, bueno, en qué la gente va a gastar la plata. Entonces, hay un modelo, por ejemplo, que dice, bueno, cuando la gente tiene mucha plata de repente, gasta harto. Y ese modelo me podría haber dicho, bueno, efectivamente van a comprar autos. Eso es lo que van a hacer. Yo podría ver los datos, casos donde la gente de repente tuvo mucha plata y ver en qué gastaban la plata. ¿Ok? Y si veo que efectivamente la gastan en auto, digo, mira, seguramente lo que va a pasar ahora va a ser que, ¿cierto? Yo voy a vender más autos. Podría haber sido al revés. Yo podría haber ido, tener esta teoría y ver en los datos, mira, en realidad la gente no compra tanto auto. Y eso, en el fondo, yo obviamente no sé lo que va a pasar en el futuro. Yo no sé si con ahora el tercer retiro de AFP la gente va a comprar más televisores. Por eso. Pero sí debiese tratar de hacer una buena predicción, una predicción educada. Aunque me equivoque, quizás al menos lo traté de hacer bien. ¿Se entiende? Y en el promedio, en la mayoría de las veces, le voy a chuntar si es que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, para el tercer retiro, yo podría tratar de ver, veamos con el primer retiro, ya la gente que no tenía tanta plata, se compró teles, podríamos meternos a los datos a ver si se compraron teles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Dudas? Entonces, ¿qué son los modelos económicos? Son una forma de hacer formal esta idea de la economía y es una idea de cómo ordenar nuestros pensamientos, de modelar algo en la economía de forma sencilla y objetiva. En la física, este es un modelo físico, digamos. Hay una pelota, ¿cierto? Que tiene una posición original, una posición inicial a esta altura. A esta altura. ¿Ven la flecha, cierto? ¿O no? ¿Ven el mouse? Sí. Ya. Sí. Y hay una aceleración, ¿cierto? La gravedad que la empuja la pelota para abajo, y hay una cierta distancia y llega a una posición final. Entonces yo puedo predecir que va a caer esto, que va a quedar acá y que va a haber un cierto, va a terminar de bajar ahí. Y que además va a llegar con cierta velocidad. Entonces, una forma de pensar un poquito como en paralelo a eso, en nuestro caso, sería como que en economía, bueno, quizá hay un precio inicial, ¿cierto? Estoy pensando como en un modelo. Hay un precio inicial, hay un ajuste de precios por oferta y demanda,
hay una caída de precios que la distancia y hay un precio final. Eso sería como un modelo tratando de aplicar la física. Pero si hay modelos más típicos, uno que se llama de diagrama de flujo circular, que es un modelo para entender cómo el dinero fluye a través de la economía, hogares y empresas, y otro que se llama frontera de posibilidad de producción, que es un modelo que nos muestra qué es lo que se puede producir a partir de ciertos factores de producción y una tecnología de producción. Factores de producción son insumos, fondos a partir de máquinas y trabajadores, qué cosas puedo hacer en una empresa. ¿Okay? Entonces, partamos por el diagrama de flujo circular. Las líneas verde, roja, naranja son flujos de insumos y productos, o sea, son cosas, y la línea verde es dinero. Entonces, tenemos dos mercados. Un mercado que son los factores de producción. Que son los factores de producción, son las cosas que predicen producir, permiten producir. En particular, las familias que venden cosas y las empresas que compran. Y el otro extremo, en el fondo, bueno, vamos a entrar más adelante, digamos, pero una empresa o sus papás que venden su trabajo a su empleado. Por el otro lado está el mercado de bienes y servicios, que lo que hay es empresas que venden cosas, ¿cierto? Digamos, ustedes van al supermercado y hay empresas vendiendo, y las familias que compran. En el supermercado, esto es como el supermercado. ¿Sí? Entonces, estos mercados de bienes y servicios, se hace la venta de bienes y servicios y de vuelta le llega el ingreso. O sea, las empresas van, esto era como el CREA, a ver, el CREA sigue llamado, ¿cierto? O lo abrieron de nuevo. El CREA sigue cerrado. Sí. En Talca está todo quemado. Está el CREA, el mercado central, todo quemado. ¿Qué onda esa cuestión? Lo están arreglando. Se lo están arreglando desde que yo cuando empecé a hacer clases lo están arreglando. Pues. Ya. Entonces, aquí una empresa produce cosas, ¿cierto? Y las vende en el mercado. Y a cambio le llega dinero, ¿están de acuerdo? Pero la empresa, ¿qué hace para producir? Contrata y utiliza factores de producción. O sea, contrata, no sé, camionetas, personas y máquinas. Y aquí lo que pasa es que los factores de producción van, o sea, el trabajo y el capital van hacia la empresa y las empresas a cambio entregan salarios, renta y beneficios. Imaginemos que básicamente una familia que tiene los dos papás trabajan y tienen una camioneta que ponen de arriendo. Entonces ese trabajo y arriendo van a la empresa produce, ¿cierto? Y a cambio le entrega, va a la empresa, a cambio le entregan dinero, ¿cierto? El arriendo y el salario. La empresa agarra ese trabajo y esa camioneta y puede vender bienes y servicios en el CREA y a cambio le recibe dinero. Y ese ingreso al mismo tiempo van a y la tierra capital del trabajo va a las familias, pues las familias son las que venden los factores de producción, el trabajo y arriendan la camioneta que es de ellos. Y ellos lo que hacen a cambio, con esa plata que las reciben, compran bienes y servicios del mercado donde estamos. Entonces ellos entregan su plata a través de gasto y el mercado le entrega el servicio. Otra forma de decirlo, digamos que una empresa tiene 10 lucas. La empresa tiene 10 lucas. Estas 10 lucas van para acá, van a la familia que a cambio les da trabajo, ¿cierto? Entonces va al mercado, aquí es donde se encuentra con la familia en el fondo, y la familia recibe la plata. Y la familia entregó a cambio tierra, trabajo, capital. La familia va y esas 10 lucas las gasta en el mercado, en el supermercado, y recibe a cambio bienes. Y esas 10 lucas van a la empresa que a partir del trabajo que había realizado había generado un bien que lo vendió. ¿Se entiende? Entonces un billete da vueltas infinitas. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? Entonces, un poquito, como para aterrizarlo un poquito más. Dos mercados
bienes y servicios, donde se venden cosas producidas, lo típico, el supermercado y todos los servicios de telefonía, agua, luz, etc. Esos son los... Esto ya tiene, no sé, digamos, el 60% de las cosas que la familia compra. Y el mercado de factores de producción, donde se transan insumos necesarios, ¿cierto? Las cosas que necesitamos. Entonces, veamos dos. Voy a traer. Entonces, uno obviamente es Laborum. Entonces, este es un mercado de trabajo. En el fondo, aquí yo puedo buscar cualquier cosa, digamos, economista. Bueno. Aquí puedo encontrar trabajos donde las empresas están buscando. Entonces, ingeniería de proyectos, equipos economistas, comercial, trabajador social, encargado de control operacional, etcétera, etcétera. Aquí está el mercado de trabajo, digamos. Y el otro es este que le decía Macal. Este es un mercado de remates, que muchas veces se rematan maquinaria. Y aquí hay autos, digamos. Uno podría comprar, digamos que usted tiene una compañía de Uber, lo que le interesa es comprar, necesitan auto, aquí lo compran, aquí encuentran cosas. También hay uno de maquinaria. Tendría que buscarlo un poquito más, pero a ver si en propiedades hay mucho edificio. Pero también uno podría buscar bodegas, por ejemplo. A ver si hay aquí. Local comercial. Y que es un local comercial y yo puedo encontrar a dónde encuentro las cosas. Realmente el local comercial me permite hacer cosas. Entonces, esos son dos mercados de factores, o sea, de a dónde se transan las cosas que yo necesito para producir. ¿Ok? Entonces ahí están esos dos mercados. Ya, después de la familia ya sabemos qué hacer. Dos agentes en cada mercado, ¿cierto? Las empresas que controlan trabajo para producir y producen los bienes, las familias que venden sus horas de trabajo y su capital, los venden, arriendan y compran bienes y servicios. El segundo modelo es el de frontera de posibilidades de producción. Entonces, supongamos que yo tengo 1000 robots de manufactura, vamos a ponerlo así, listo. Y puedo usar esos robots, los puedo programar para producir computadoras o autos. La idea del modelo es representar cuánto se puede producir con cierta cantidad de recursos. Entonces, tenemos el punto D, digamos, y esa es la frontera de posibilidad de producción. ¿Ok? Y tenemos un punto A. El punto A cae justo en la frontera de posibilidad de producción, es algo que se puede hacer. En cambio, el punto B es un punto que está dentro, que en el fondo, si yo puedo producir 700 autos y 2000 computadoras, obviamente puedo producir 300 autos y 1000 computadoras. ¿Están de acuerdo? Está dentro. El C es otro que está en el borde y el D es algo que está afuera. Entonces, lo que podemos hacer en la empresa está dentro de este borde. Estas son todas las cosas que yo soy capaz de hacer con 1000 computadoras. ¿Okay? Puedo producir desde 1000 autos y nada de computadoras o 3000 autos, 3000 computadoras, perdón, y nada de autos, o un montón de cosas entre medio. Y cualquier cosa que esté aquí adentro. Porque si yo puedo producir A, puedo producir B, porque básicamente producir A y botar todo el resto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces el punto A es un punto eficiente. ¿Por qué? Porque se produce justo lo máximo que yo puedo producir. Lo que está en el borde es lo que es eficiente porque yo no puedo producir más que eso. Si quiero producir más de otra cosa, tengo que dejar de producir más. O sea, en el fondo, del punto A, si yo quiero producir más computadores, tengo que renunciar a 100 autos aquí para producir 200 computadores más. O sea, tengo que renunciar a algo. Entonces, por eso es eficiente, porque como yo no puedo producir 700 y 1200, no me da. Tengo que renunciar a algo. Entonces es eficiente, es como que estoy al máximo de mi capacidad. El B es ineficiente porque tú podrías hacer más, pero no lo haces.
Entonces siempre debería preferir el A al B. De pasar al A al C es como que tengo que renunciar, y el D es algo no alcanzable debido a escasez de robots. Yo necesitaría más robots para producir como el D. Dicho esto, cuando uno hace innovación, es básicamente mover con los mismos robots de antes, logro hacer más cosas. O sea, quizás se me ocurre una forma de conectar los robots de una manera diferente, tal que producen más. Y ahora sí puedo hacer 700 autos y 2.500 computadoras, porque se me ocurrió una forma de rearreglar el taller tal que hace. Y eso es lo que se llama innovación. O sea, la innovación lo que hace es mover esta curva para afuera. ¿Ok? Y de ahí me genera una nueva frontera de posibilidades de producción que sea eficiente. Entonces, un punto aquí, en general, diría que los ingenieros comerciales en Chile se preocupan mucho de que estamos en B. Como que estamos en B y ya los gallos de flojo no están en A. Entonces, métale el látigo. Nosotros tenemos que meter, lo máximo va a estar a A. Pero la parte que no piensan mucho es cómo saltar del A al D, que sería como cómo hacer innovaciones, cosas nuevas que cambien la empresa y que me permita hacer más cosas con lo mismo que hago antes. ¿Okay? O sea, otra forma de saltar, obviamente, es contratar más robots, pero eso no es novedad. Sería otra frontera de posibilidad de producción, pero no agregaste valor en el fondo. Lo que sí agregaría sería que se le ocurra alguna manera diferente de hacer las cosas, tal que me mueve esto. Y eso es innovación, y a donde de repente se pone mucho el énfasis de pasar al B al A, como de las cosas eficientes. Tú podrías hacer más con lo mismo, pero metiéndole más esfuerzo, ¿no? A una forma D, que sería como rearreglar las cosas, hacer una innovación, una nueva forma de hacer las cosas que me permita estar en el punto D, que además tiene una ventaja, que en el fondo todas las otras empresas siguen estando acá. Profe, ¿Sí? pregunta, un ejemplo de eso sería como los hermanos McDonald's cuando crearon como la cinta de proceso de la comida rápida, para hacer desde el salto a B, Claro, porque fueron los primeros innovadores en eso. claro. ¿Por eso? O sea, una alternativa es, bueno, yo le saco más el jugo a los trabajadores. ¿Están de acuerdo? Como que estoy más encima y los negreo más. Otra forma es justamente que ellos inventan una nueva forma de distribuir los sándwiches. Que sí. Con esa nueva forma se puede hacer más con los mismos trabajadores. Y eso es justamente como una innovación. La innovación, en el fondo, el término innovación se piensa mucho en la parte como de ingeniería, como, yo inventé un nuevo robot y ese sí que hace sándwich, bueno, más rápido, ¿se entiende? Como tecnología. Pero también hay innovación del punto de vista organizacional, de cómo yo arreglo las cosas dentro de la empresa, que es un poquito lo que dice Bastián, de cómo yo, por ejemplo, si pongo los trabajadores, los ordeno de esta manera, quizás ahí sí va a funcionar mejor. O si yo tengo una organización que en vez de ser todo así como burocrático, como que hay un jefe y después un segundo jefe, qué sé yo, hago una organización más horizontal, donde cada trabajador puede hacer diversas inquietudes arriba. Ese es el modelo japonés. Eso quizá, esa nueva forma de organizar, de administrar la producción, genera innovación también. ¿Se entiende? Entonces de repente se piensa como que este cliché de la innovación, que es solo tecnología, internet, no, también tiene que ver cómo se organizan las cosas. En la misma universidad uno podría decir, mira, ¿es esta la mejor manera de organizar un curso? Quizás yo lo hago un poquito diferente que otros profes, ¿cachai? Quizás hay que cambiarme a mí o hay que cambiar a otros profes en la estructura de la clase. Y eso es innovación. Un poquito desmitificar esa palabra. ¿Más preguntas? Ya, entonces, para cerrar, los economistas intentan tener rigurosidad, tratan de modelar de forma simple la realidad usando supuestos, miden, cuantifica, ejemplo de modelo, diagrama flujo circular y frontera posible de producción. Este lo vamos a revisitar en la próxima clase. Y eso, el jueves hay ayudantía, ¿ok? Eso, consultas. ¿También? ¿También? Profe, ¿Sí? el tema de la ayudantía va a estar en Educandus el link, Sí, o va a ser el mismo. no, va a haber otro link. Ah, ya.
Pero va a estar en Educando o lo van a mandar a correo también. Yo esperaría que lo pusieran en Educandos. Ya, pues, ahí esperamos el link. Gracias, profesor. Ya listo, en el horario que está reservado. Ya listo. Que estén bien. Chao.